a nuestra mamaquilla y a todos los apus de cada uno de nuestros lugares. Vamos primero a dirigirnos hacia el Chinchaysuyo, donde tenemos, bueno, a nuestros hermanos de Colombia que nos están acompañando hoy, a nuestros hermanos de Ecuador y el norte de Perú. Eh, que bueno, en este caso hoy nos acompaña Martín para brindarnos sus saberes. Ahora vamos a dirigirnos hacia el oeste, hacia el Contisuyo, donde está Mamacocha, nuestro mar Pacífico, que nos bañe con su mar en todo este tiempo, que nos limpie con su agua salada, que limpie ese aire que está tan contaminado ahora. Ahora vamos a dirigirnos hacia el sur, hacia el Collasuyo, donde, bueno, de muchos de los que estamos acá venimos y hoy nuestra hermanita Gabriela nos va a brindar también sus conocimientos. También acá yo quería mandar muchas fuerzas para Córdoba, Argentina, que esta semana estuvo sufriendo muchos incendios, que se puedan recuperar pronto y les mandamos mucha energía. Ahora vamos a dirigirnos hacia el Antisuyo, donde, hacia el este, donde nuestro Padre Sol cada día nos despierta, nos llena de energías con su salida. Ahora vamos a dirigirnos hacia nuestro Hanampacha, hacia el cielo, a nuestro mundo celestial, a ese hermoso cielo donde está nuestro Padre Sol, nuestra Madre Luna. A ellos les vamos a agradecer por tanta protección y que nos acompañen siempre, que nos den toda esa luz y esa energía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestro Caipacha. Acá vamos a iluminar a todos los que están con nosotros y a nosotros, a los seres que en este ciclo no pudieron acompañarnos. También a nosotros mismos, a nuestro Ayu, a este Ayu hermoso que armamos, a nuestros animales, a nuestras chacritas, a agradecer también a nuestra Pacha, que nos brinda tantos alimentos, a toda la luz que tenemos nosotros y esta energía que estamos armando, este ciclo que estamos llevando, y enviarle esa hermosa energía a las personas que no están transcurriendo un buen momento ahora, que busquemos brindarles toda esta hermosa energía, y que nosotros siempre tratemos de buscar una buena alegría, energía, y disfrutemos de esto que estamos viviendo. Les deseo mucho amor a cada uno. Y ahora vamos hacia nuestro Ucupacha. Acá está nuestra Madre Tierra que en agosto, que estamos terminando, le brindamos tanto cariño, agradecimiento, agradecerle por todo este tiempo que nos está acompañando, que nos da nuestras semillas, nuestros frutos, a nosotros mismos, porque de ahí venimos y también a ella volvemos, a ese hermoso vientre. Acá también están nuestros abuelos, las personas que no pudieron estar en este ciclo, a la gente que está con esas enfermedades, y mandarles toda esa energía a nuestros corazones, y todos los saberes también que ellos dejaron por nosotros. Así que bueno, hermanitos, les deseo mucho amor, mucha alegría, y bueno, que sigamos compartiendo ahora estos saberes. Y bueno, iniciamos con nuestra amiga Gaby, que hoy nos va a hablar, así que bueno, estamos acompañándola. Buenas tardes. Primero agradecerles y darles un abrazo a cada uno de ustedes. En calidad de aprendiz de la cosmovisión andina y terapeuta, quisiera hoy día compartirles algunos esbozos en esta búsqueda de equilibrio, en esta búsqueda de crecimiento de conciencia y de un mundo más armónico, en la que considero que las comunidades campesinas de los Andes tienen mucho para enseñarnos a los que nos hemos criado en las ciudades. En mi recorrido por los Andes, aprendí que podemos volver a sintonizarnos con la Pacha, volver a enraizarnos, dejar de vivir fragmentados,
volver a vivir en comunidad, otras formas de comunidad, sentirnos parte del todo, vivir desde lo sagrado, sintiendo que todo lo que existe está vivo, que todo tiene espíritu y que entre todos los integrantes de esta hermosa familia, runas, naturaleza y deidades, vivimos complementándonos. Este relacionamiento está basado en un profundo respeto y cariño. Es así que en el día al día, al mirar al Apu, al hablar a mi chacla, al prender el fuego, al sentir el viento o al pasar cerca de un canal de agua, aprendí a contemplar, conversar, ver señales, en un disfrute de la vida sin apuros. Creo que ahí hace una diferencia muy importante el cómo asumimos el tiempo en el área urbana y en el área rural, ¿no? Cuando me pongo a urdir, por ejemplo, lana de las ovejitas, siento que el tiempo es lento, ¿no? Que es un tiempo de contemplación precioso que hemos perdido en las ciudades, ¿no? Asimismo, en los encuentros del Watunacuy he aprendido a ofrendar, saumar, cantar, bailar, celebrar la vida, diría yo, ¿no? Porque vibramos en alegría y en agradecimiento profundo por todas las bendiciones que hemos recibido en esta vida. Estos sonidos, aromas, estos dulces cantos en quechua, poco a poco iban despertando en mí mi memoria genética y fui reconociendo lo divino en mí, lo divino en cada uno de ustedes y lo divino en todo lo que me rodeaba. En los Andes, al iniciar las ceremonias, invocamos a los 4 rumbos, como lo ha hecho la Cami tan bonito, ¿no? Y también invocamos a las 3 dimensiones. Al invocar así, lo que hacemos es situarnos en el centro de nuestro universo, porque ahí es donde tenemos más fuerza, ¿no? Para co-crear nuestra propia realidad. En ese lugar se prende una velita o un fuego sagrado, ¿no? Lo que estamos haciendo es anclando todas las energías. En el hemisferio sur, invocamos siempre en sentido antihorario, porque así se mueve la Tierra, ¿no? Y por lo general acompañamos esta invocación de vibración alta, como sonido de pututus, humo de inciensos, tambores, campanitas, sonajas, para que a través de esta vibración se expandan nuestras emociones y pensamientos, ¿no? Para que nos conectemos con la energía de la creación y con el sonido del universo. Cuando invocamos al rumbo del norte, estamos invitando a nuestros guías, a los seres trascendidos, a los seres de luz, afines a nuestro crecimiento de conciencia. Invocamos a los Apukuna, a los Taitainti, porque son ellos los que resguardan la sabiduría. Invocamos al fuego, pidiéndole cariñosamente que despierte nuestra intuición y sabiduría. Le pedimos que nos den señales claras que nosotros podamos entender. En el rumbo del oeste, invocamos a la magia, a la noche, a la oscuridad, a lo desconocido, a la luna, al agua, a la yacumama, a la mamacocha, a las pacarinas, que son las fuentes de agua más cercanas a donde vivimos, a los ojos de agua, para aprender a manejar nuestras emociones, para despertar en nosotros la energía femenina y nuestra capacidad de recibir. Cuando invocamos al sur, estamos invitando a nuestros ancestros, a los lugares sagrados, a las huacas, al elemento tierra, a la jalpamama, a las plantas medicinales, a la mamacoca, a la saramama, para que nos enseñen a escuchar nuestro cuerpo, para que nos enseñen a despertar nuestra memoria ancestral y para que nos den fuerza para alcanzar nuestros propósitos. En el rumbo del este, por donde sale el sol, invocamos a la luz, a lo conocido, a los procesos conocidos, ¿no? Se llaman los arquetipos también, al Taitahuayra, al aire, para tener claridad en nuestro pensamiento, para integrar la energía masculina en nosotros mismos y despertar nuestra capacidad de dar. Cuando invocamos al cielo, al Hanajpacha, estamos invitando a los espíritus del cielo para que se integren en nosotros, para que guíen nuestro caminar. Invocamos al sol, nuestro Padre, invocamos al sol de soles, que es la fuente primordial de la energía, invocamos al gran espíritu, a las constelaciones, a las estrellas, que emanan energía que nosotros sentimos en el día a día y podemos vivir en sintonía con esas energías para crecer. El animal en los Andes que nos une al mundo del Hanajpacha es el cóndor, ¿no? Y nos conecta con un mundo de energías sutiles, de frecuencia alta, donde habitan las ideas o los conceptos que nosotros quisiéramos atraer. Por ejemplo, si les hablo de la paz o les hablo de la abundancia o si les hablo de la felicidad, son ideas en las que nosotros, cuando podemos, nos conectamos para atraer ese tipo de energía a nuestras vidas.
Cuando invocamos al mundo de abajo, al Ujupacha, estamos invocando a los espíritus de la tierra que nos contienen y nos protegen, a nuestra madre, a la Pachamama, la que nos da de comer, ¿no? La que nos cuida con tanto cariño. En el Ujupacha habita la materia y el subconsciente. Ah, me olvidé decirles que arriba, en el Hanaspacha, habita en la supraconciencia, ¿no? Cuando estoy hablando del Ujupacha, estoy hablando de nuestro inconsciente también. En el Ujupacha existe todo lo que es tangible, todo lo que es materia, todo lo que ya está, ¿no? Lo que tiene, lo que está presente, ¿no? También nuestro cuerpo físico, también el paisaje, las plantas, los animales. El animal que nos conecta con más facilidad con el Ujupacha es la serpiente, ¿no? Que la han debido ver en un montón de centros ceremoniales. En los rituales invocamos desde nuestro corazón, desde el instante presente, desde el Caipacha, para co-crear nuestra propia realidad, ¿no? El animal que hace referencia a este mundo es el puma, ¿no? Que nos ayuda a despertar nuestra conciencia aquí y ahora. Porque el Caipacha es instante, o sea, el minuto que ya pasó ya no es del Caipacha, ¿no? El Caipacha es el instante presente, es el instante en el que vibramos, en el que emitimos ondas. En la ceremonia se intenciona desde nuestro centro, a través de la palabra sagrada, vibrando en la exuberación del agradecimiento. Eso es importantísimo recalcar, ¿no? No vibramos desde la necesidad, vibramos desde el agradecer todo lo que tenemos, ¿no? Y todo lo que vamos a tener, porque es como agradecer por un propósito que lo damos por cumplido, ¿no? Vibramos a través de sonido y movimiento, porque emitimos una intención clara y certera. O sea, cuanto más credibilidad tengamos en nosotros mismos y tengamos claridad en nuestros propósitos, es más fácil que los alcancemos. Este modo de vivir en sintonía con la Pacha es un legado de nuestros ancestros, quienes a través de la transmisión oral, de la iconografía, de la información que contienen los centros ceremoniales, nos han dejado grandísimas enseñanzas con las que podemos, si estamos predispuestos, contactarnos, ¿no? Es más, diría yo que las huacas son como bancos de datos a los que nos enchufamos y podemos acceder a muchísimo conocimiento que nos han dejado nuestros abuelos, ¿no? Abuelitos que nos cuidan, nos bendicen y nos impulsan a crecer. Desde mi punto de vista, la cosmovisión andina no se trata de una religión o un dogma, ¿no? Se trata de una profunda enseñanza para alcanzar la plenitud y la armonía con el todo. En los Andes no se adora a ningún ser, se honra a todos los seres trascendidos, por ejemplo, los apus, que decidieron quedarse ahí para ayudarnos, para contenernos, para bendecirnos, para cuidarnos. Nos amaron tanto que se quedaron ahí junto a nosotros y no ascendieron al Hanaspacha, ¿no? En la Puerta del Sol, por ejemplo, en Tiahuanacu, la Puerta del Sol data de hace más de 1500 años, y este legado que nos han dejado nuestros abuelos, si observamos bien, nos está mostrando todo un camino de armonía y de evolución y de equilibrio. El Señor de los Báculos nos está contando de un ser que ha alcanzado la iluminación. Pueden ver que está irradiando, ¿no? Así, pumitas, cóndores. Y lo más interesante para mí es cuando observo sus dos báculos. Bueno, hay mucha simbología en esta Puerta del Sol, ¿no? Pero sus dos báculos se van a fijar que tienen cóndores y tienen pumas, ¿no? Y está agarrando la serpiente. O sea, lo que nos está hablando es de una persona que está conectada con los tres planos del universo, ¿no? Lo mismo si vemos la iconografía en Tiahuanacu, van a ver al hombre puma, al hombre llama, al hombre cóndor. Son cuerpo humano y cabeza de su animal de poder, ¿no? Lo que nos está hablando es bueno, uno, que ha habido un duro adiestramiento para llegar a poder limpiar sus canales y poder conectar y ser ese espíritu, ¿no? O sea, en un momento de la ceremonia ellos son un cóndor y tienen las capacidades y cualidades del cóndor, por ejemplo, ¿no? Si observan, en una mano tienen una cabeza trofeo y en la otra tienen un hacha o un arco. Eso te está hablando de cómo qué trabajo han tenido que recorrer ellos para decapitar sus propios miedos, ¿no? Y eso es interesantísimo porque son personas que se dan de tal manera, con tanto amor, para después ser canal que apoye a sus hermanos, ¿no? Que sus hermanos también, junto con ellos, puedan tener acceso a sus mundos y puedan sanar. El legado que nos han dejado está basado en un lenguaje simbólico representativo, ¿no? El afiche que escogió Elena, que es precioso, por ejemplo, representa los 4 rumbos y su relación con los elementos, ¿no? También nos está hablando, a ver, aquí le voy a hacer un gráfico. Nos está hablando de los 4 elementos porque en cada rumbo se encuentra
simbolizado un elemento, ¿no? En el norte tenemos al fuego, después en el oeste tenemos al agua, perdón, espero que se lea. Al sur tenemos al elemento tierra como elemento, ¿no? No estoy hablando de la Pachamama, sino la tierra, el elemento tierra. La tierra, y al este tenemos al aire, ¿no? Cada uno de estos elementos, perdón, ¿me llegan a ver? ¿Llegan a ver esto o no llegan a ver? ¿Cami? Sí, se Sí, ve. sí, Se sí ve. se Sí, se ve. ve. Vale, entonces continúo. Cada uno de estos elementos está relacionado a una función de la conciencia, ¿no? El fuego está asociado a la intuición, a nuestra capacidad de intuición. El sur, la tierra, está relacionado a la sensación de nuestros 5 sentidos. Sensación. El este, el aire, está asociado al pensamiento. Y el agua está relacionado a las emociones. Si observan el dibujo de la Elena, es preciosísimo, porque nos está hablando de esto. Tanto las emociones como las sensaciones son energía femenina, ¿no? Y la energía femenina estaría girando así. Es una energía que atrae, ¿no? Y la intuición, el elemento fuego, es de energía masculina, también el aire es de energía masculina, y es una energía que expande, ¿no? Cuando se unen estas dos energías, estamos hablando de la complementariedad de los opuestos, ¿no? Estamos hablando del balance. A eso se refiere el hermoso gráfico que ha puesto Elena. Bueno, también podemos añadir que tiene estas líneas que hacen referencia al eje de los 4 suyos del Tahuantinsuyo, ¿no? Así fue diseñado con el Cusco al centro, ¿no? Bueno, continúo. Es que el símbolo me ha encantado, por eso se los cuento. Entonces, a ver, ¿qué les puedo contar de estos elementos? Cuando invocamos al rumbo del este, lo que estamos despertando es nuestra capacidad de pensamiento. Estamos pidiendo tener un pensamiento claro y con dirección. Entonces, cuando invocamos al espíritu del fuego, lo que estamos haciendo es despertar la intuición. Cuando invocamos al espíritu del oeste, estamos hablando de invocar y que el espíritu del agua entre en nosotros y nos enseñe a manejar nuestras emociones, ¿no? Cuando invocamos al sur, al espíritu de la tierra, estamos despertando las sensaciones de nuestro cuerpo, como el escuchar, el mirar, pero no es mirar, es contemplar, diría yo, ¿no? El fuego y el aire son energías masculinas que expanden, como les decía, ¿no? Y el agua y la tierra son energías femeninas que atraen, ¿no? Yo pienso que los Andes va en una búsqueda constante hacia el equilibrio y hacia la armonía, ¿no? Si tenemos desarmonizado alguno de estos elementos, como personas, como individuos, ya les estoy hablando, vamos a tender a no tener la visión completa de lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera desarmonizado el fuego, voy a tender a no poder expresar mi rabia, no voy a decir lo que me molesta, no voy a discutir, porque lo que quiero es evitarme confrontaciones, ¿no? Pero ahí no estoy siendo yo. O sea, integrar el espíritu del fuego nos impulsa a despertar nuestra intuición, a entender las señales del cosmos, a entender las señales de la naturaleza, porque las intuyo que eso me está diciendo esa piedra, ¿no? Tener fe en nosotros mismos, el fuego nos ayuda a abrir senderos, a guiar a otros, a atrevernos a ser quienes realmente somos, a dirigir nuestra vida a donde realmente queremos llegar, ¿no? Es encontrar nuestra verdadera esencia. Si está en desarmonización el agua en nosotros, es muy probable que no reconozcamos nuestras emociones y que no seamos empáticos con las emociones de los demás. Integrar el espíritu del agua nos impulsa a entrar en contacto con nuestras emociones, a fluir como un río, a alcanzar la plenitud del océano cuando te sientes parte del todo. Y de vez en cuando conectarnos con nuestras aguas estancadas, ¿no? Que es todo lo que hemos ocultado en la sombra, porque no nos gusta ver, no nos gusta ver nuestra parte oscura, ¿no? Pero reconocer nuestra sombra es trascendental si queremos evolucionar, ¿no?
Si está desarmonizado el elemento tierra, es muy probable que le prestemos muy poca atención a las sensaciones de los 5 sentidos, que no alcancemos a concretar objetivos ni metas en nuestra vida, porque estamos desenraizados, ¿no? También es probable que no escuchemos lo que nos dice nuestro cuerpo, ni siquiera que prestemos atención si tenemos hambre, por ejemplo. Integrar el espíritu del elemento tierra a nosotros nos impulsa a despertar las sensaciones físicas, a ser prácticos, concretar, disfrutar el cuerpo, no tener miedo a la intensidad, desarrollar la capacidad de generar recursos, valorarnos, sentirnos merecedores y ser autodisciplinados también, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando me falta el elemento tierra, es hermoso conectarme con el espíritu de la coca. Es uno de los espíritus que más nos pueden enseñar a enraizarnos y aterrizar, ¿no? Estar presentes en la tierra. Y así, esta desarmonización del elemento aire, por ejemplo, puede tender a que no seamos objetivos. Por ejemplo, si me falta el elemento aire, me va a costar ser racional en mis vínculos con los demás. Me va a costar ordenar mis ideas. Integrar el espíritu del aire nos impulsa a direccionar nuestro pensamiento, reflexionar, discernir, comunicar, ¿no? En este momento yo estoy usando mucho el elemento aire porque les estoy comunicando, estoy ordenando mis ideas para llegar a sus corazones, ¿no? Ser conscientes implica hacernos responsables de nuestras heridas que han bloqueado alguno de estos elementos. Si yo utilizo mucho el agua, es muy probable que yo no utilice mucho el pensamiento. Si yo utilizo mucho el fuego, ¿qué les puedo decir? Es muy probable que no esté aterrada, ¿no? Volver al equilibrio significa trabajar con el elemento que nos falta. Trabajar día a día, o sea, con conciencia, para integrarlo. O sea, si nos hemos polarizado a un lado, la idea es trabajar en lo que nos falta para que un día volvamos al centro, ¿no? El equilibrio es una de las cosas más importantes en este camino y nos los enseñan un montón de iconografías en los Andes, ¿no? Lo mismo estoy refiriéndome al desequilibrio cuando hablo del colectivo, ¿no? El colectivo como humanidad también se ha polarizado. Yo considero que en un momento dado nuestras culturas antiguas, nuestros abuelos, estaban muy conectados al elemento tierra, estaban conectados con la energía femenina y desarrollaron al máximo su capacidad sensorial, ¿no? Podían leer las señales de la naturaleza, estaban totalmente en contacto con la Pachamama, con la naturaleza, con las señales. Pero después fuimos conquistados por una cultura que utilizaba mucho más la energía masculina de expansión, ¿no? Por eso se expandía, por eso nos conquistan. En este tipo de cultura ha prevalecido la razón, pero sin embargo esta energía está mal aspectada, ¿no? Porque la energía masculina es preciosa, nos ayuda a direccionarnos, ¿no? A atrevernos, a expandirnos. Pero cuando está mal aspectada, que es lo que ha sucedido en los últimos años de la humanidad, pues el individualismo se ha exasperado, ¿no? Estamos completamente desenraizados, o hay un abuso de poder absoluto, el patriarcado se ha impuesto pero con toda, ¿no? Entonces estamos pues polarizados hacia otro lado ahora, y todos. Yo no sé si queda todavía gente en el campo que no esté con este tipo de energías, ¿no? Mucho menos que nosotros, seguro, ¿no? Nosotros estamos mucho más desenraizados, pero como humanidad considero que ha llegado el tiempo de tratar de volver al centro, ¿no? De volver al balance, integrando masculino y femenino, porque yo considero que la colonización no está tan afuera, está en cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos mucho de la cultura patriarcal y en nuestro inconsciente hay un montón, en nuestras actitudes, si observamos, hay mucho de dominio de poder. Entonces, trabajar en nosotros significa que vamos a avanzar y la humanidad va a avanzar. O sea, es de nosotros hacia la humanidad. No se trata de encontrar un enemigo que digas, él abusa de poder sobre mí. Se trata de que tú te descolonices. Considero que como sociedad es tiempo de caminar hacia el balance, que es lo que les decía, ¿no? Integrar lo femenino, volver a ser sensibles con la vida, impulsar nuevo tipo de comunidades. Somos pues una semilla que abrazada por la tierra en la oscuridad, nos enraizamos y crecemos hacia la luz del sol, hacia nuestro Padre. Bendiciones para su siembra y feliz luna llena. Muchísimas gracias. Qué lindo, Gaby, muchísimas gracias. Bueno, ahora no sé si alguno quiere compartir algo y si no pasamos a Martín y después hacemos un cierre si quieren.
Solo agradecerle a Gaby, hermosa la charla. Gracias. Hermoso, Gaby, querida. Gracias. Gracias, Muchas Cristina. gracias. A ustedes, pues. Bueno, entonces pasamos a Martín. Muy bien, ahí me escuchan todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que habíamos hablado con Gaby era hacer un poco el llananti de la conversación. Entonces, tomando los elementos que ha entregado, quiero hacer algunos comentarios eh, sobre los aspectos que considero relevantes por ahora o que se me ha ocurrido comentar. Hablaba entonces de las señas, de la importancia de las señas, digamos. ¿Para qué sirve de manera funcional, de manera práctica, de manera también cotidiana, esta conciencia de las direcciones? Es básico para la alineación individual y familiar, ¿sí? Para la alineación de nuestro lugar, ¿cierto? Y es el mínimo elemento que necesitamos para enderezar la seña cuando estamos trabajando. Es decir, ya sea que estemos en nuestra concentración, en nuestra ceremonia, en nuestras ofrendas o en cualquier trabajo, porque en cualquier momento llega la seña, ¿sí? Dirían los mayores. No necesariamente estar alineado y tener el flujo del cuerpo, las señas, se necesita estar embriagado, ¿sí? Digamos que usamos nuestra hojita de coca, ¿sí? O los que tenemos nuestra vilca, o algún otro elemento, el tabaco, qué sé yo. Es tomar conciencia de ese punto centro y de esa alineación, de estos elementos que nos ha dicho ya Gaby. ¿Cuál entonces sería nuestro centro? ¿Cómo me centro? ¿Cómo me alineo? Primero, anotaría uno que ahí desde nuestra perspectiva, todo tiene Ainaví, todo tiene espíritu, todo tiene ánima de manera implícita, ¿sí? Hemos hablado pues, de las montañas, por supuesto, de las aguas, pero en la perspectiva de mis mayores, todo tiene Ainaví, incluidas todas las manifestaciones presentes en la tierra. Un ladrillo, un ladrillo tiene Ainaví, ¿sí? Una máquina, un carro tiene Ainaví, ¿sí? Yo veía, a veces la gente se iba a hacer una vuelta, tenían que salir del resguardo, se iban a hacer una vuelta y rezaban el cuerpo porque iban a entrar en contacto con una máquina. Entonces había que rezar el cuerpo, recomendarlo, porque había que pedirle permiso al Ainaví del movimiento, ¿sí? Y de la máquina, de la cosa, ¿sí? Entonces, todas las energías implican una personificación desde esta perspectiva, como lo vivimos acá en la cultura, en este sector. Las polaridades, los fenómenos, el día, la noche, serían también, tienen su espíritu, ¿sí? Está el espíritu día, el espíritu noche. Voy a escribir acá, por ejemplo, decimos, cuando decimos, por ejemplo, aprovechando la herramienta del idioma, decimos Matacabi, estaríamos hablando de día, época, luz, claridad, significa esa palabra en Hivi. Entonces, Ajena Matacabi, el día de hoy. Pero si yo digo,
le agrego este vocablo, ni. Si yo digo Matacabi ni, hablo, si se pudiera traducir, uno diría lo que es día, él como sujeto, como gente, el que es día, aquello que tiene la potencia de ser día, luz, claridad, época. ¿Sí? Es decir, la cosa es gente. Toda cosa en la tradición, por lo menos acá en este sector, como les digo, es gente. ¿Qué nos permite entonces, volviendo a las direcciones, qué nos permite para nosotros decir oriente, sur, norte, occidente, ¿sí? Arriba, abajo? Hablar de estas direcciones nos permite reconocer los puntos de referencia o un punto de referencia importante, el Sol, ¿cierto? Estamos parados en la Tierra y estaríamos hablando de oriente porque existe el Sol, de occidente porque existe el Sol, el dínamo mayor, ¿cierto? Él no va solito. En nuestra tradición, ustedes saben, todo va acompañadito. O sea, hay Yananti. Está el Sol y la Luna. Entonces, el camino del Sol y la Luna son direcciones que no son fijas, son unos ejes generales, ¿sí? Porque tienen sus movimientos, tienen sus oscilaciones, pero ellos serían ellos serían la base, digamos, lo que nos permite establecer esos puntos de orientación, ¿no? Entonces las direcciones, cuando tomamos conciencia de las direcciones, hacemos un ejercicio inmediato de ofrenda, implícitamente de ofrenda, al Sol y la Luna, a esos dínamos del calor y del fresco, y de la vida alrededor que tenemos, ¿no? Nosotros que estamos como vivientes en la Tierra. ¿Qué estaría haciendo el centro? O cómo podríamos hablar de ese centro, cómo precisamos. ¿Sería yo? Cuando hablamos de cuerpo o de ese observador, entramos en diversas dimensiones, ¿sí? Ahí podríamos encontrar varias dimensiones simultáneamente, ¿no? Entonces, podría decir que ese centro de esa orientación en la que yo me ubico en un momento dado, estaría refiriéndose a mí, pero también ese centro, para establecer en mi ofrenda o en mi ceremonia el centro, ese centro estaría identificado a un lugar, ¿sí? Puede ser la casa de pensamiento, lo que llamamos acá las malocas o los dopatubibo, los bohíos, etc. O el centro podría ser las lagunas de origen, los ancestros, o sea, nuestros cementerios, nuestros antiguos lugares, los apu, ¿cierto? La gente lugares, diversos centros. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro ejercicio conforme a lo que queremos hacer, conforme a dónde queremos orientar, ya sea nuestra ofrenda, nuestra ceremonia, ese elemento se fija, se aclara en colectivo, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos en todas estas situaciones interculturales. No es obvio que el centro sea Iguaque. De pronto a ustedes no les dicen Iguaque, no les dice nada. No es obvio que de pronto alguien de aquí diga alguien Tiahuanaco, el Cusco o el Huascarán sean el centro. O alguien más dentro de mi formación diga el árbol Calibirnae, el Gran Tepuy, que queda en Venezuela, es el gran centro, ¿sí? Entonces es un punto de referente que digamos, hay que establecer siempre que hacemos nuestros trabajos, nuestras ceremonias, y digamos que esa orientación
que está regida por el Sol, de repente también se cambia de dimensión. Sí, o sea, hablo de que hay una dimensión histórica o de pronto cultural que puede cambiar un poco, pero si estamos hablando del Sol y Luna, estaríamos hablando de movimiento, ¿sí? Sí, entonces estaríamos de repente entrando en una dimensión que hablamos de un presente, de un futuro, como lo anotó también Gaby, de un instante, ¿sí? Futuro y pasado, ¿cierto? Entonces, también hay allí una linealidad, se puede decir implícita, que podríamos decir un antes, luego un atrás y adelante. Entonces, ¿cuál sería mi atrás y adelante o mi futuro pasado? También es importante aclararlo porque en la cosmovisión, digamos, varias etnias acá, bastantes pueblos acá, es claro en lo colectivo que el pasado es adelante, ¿cierto? Mi pasado es adelante, porque lo puedo ver, lo puedo recordar, lo tengo al frente. El futuro es atrás, porque no sabemos. Tenemos ideas, cómo puede ser, y no tenemos certezas de lo que viene, ¿sí? De ese atrás. Entonces, de repente, la visión tradicional que tenemos en la parte común, en la parte hispana, no coincide, no es coincidente. Pero que si la alineamos correctamente, entonces las señas se alinean también, porque se enraizan a la tierra y a nuestras antiguas miradas ancestrales, ¿no? Una imagen pues, que todos ustedes han visto es las madres que van, que están tejiendo, que están hilando y que llevan a su niño atrás. El niño va atrás, el chiqui va atrás, porque él es el futuro, él es la semilla a lo que está encargado, ¿sí? Y el presente o futuro, el presente o pasado es lo que ella implica, la madre, es lo que es la madre, ¿no? La base. ¿Sí? Entonces, si hablamos de Sol, implicaría en una dimensión también de ciclicidad. Entonces, de repente cambia esta dimensión porque hay tiempo y no tiempo, ¿sí? Cuando entramos en el momento de la ofrenda, cuando entramos en el momento de la ceremonia, hay tiempo o no tiempo, o sea, nos conectamos con hechos concretos, pero también con esa dimensión del Ukupacha, ¿sí? O de ese mundo en potencia, como decir, nos podríamos encontrar con ese Matakabinu, por ejemplo, con la dimensión del día o de la claridad, ¿sí? Esos seres en potencia. Entonces, ese eje del Sol, esa dirección que implica el Sol, al hablar de movimiento o de tiempo o no tiempo, en un momento dado, también estaría, digamos, emergería otra dimensión que sería la dimensión de la historia, ¿sí? La historia es nuestro rostro, ¿sí? Y también lo que le ha dado rostro al territorio. Entonces, ese también podría ser un centro. Mi centro es historia, ¿sí? El maestro decía, hay muchas borracheras. Hay borrachera de cerveza, se ha visto la gente dando vueltas, se cae, etc. Hay gente que se emborracha con vilca, lo llamamos nosotros aquí yopo, y la persona está más tranquila, puede estar conectada con Dios. Pero la persona se embriaga también con historias. Entonces, relatar, centrarse y enraizarse y buscar las señas a través de relatar la historia es una forma de embriaguez, ¿sí? Y es una forma de construir y de sembrar muchos elementos importantes para la comunidad.
o se emborrachan con canto, ¿sí? Es decir, la plegaria es la forma de elevación permanente del espíritu, sobre todo acá en el caso de la gente llanera, que todo lo canta, ¿sí? Todo lo canta. Entonces, al cambiar de dimensión, ya sea histórica, que hablamos del linaje, de los ancestros, de los seres de origen, de las deidades, o de esos seres originarios de la palabra, podemos tomarlos como centro en un momento dado, pero a veces ellos son una dirección, ¿sí? Como decir el pasado, o como decir a dónde voy, ¿sí? Voy a mis ancestros, voy a la palabra ancestral, ¿sí? En cierto momento son centro, en cierto momento son dirección, ¿sí? Son una de las líneas. Las direcciones tienen entonces sus características, como nos lo aclara Gaby, pero como tenemos esta variable del movimiento y de la ciclicidad implícita por la relación Sol, Luna y Tierra, entonces en un momento dado esos abajos emergen, esos arriba descienden, ¿no? Estamos en momento de lluvia, estamos en momento de sequía, estamos en momento de sequedad, de humedad, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos a centrar buscando la seña en la ceremonia, buscando la seña en la ofrenda, tenemos que pensar en ese hoy, en ese instante en el que estamos en el lugar, ¿cierto? Por ejemplo, hablamos de un 2-3 de noviembre, pues salen los antiguos, ¿sí? O ahora que estamos en agosto, el tiempo del Pacha, de la Pacha, pues salen, decía el abuelo, es el tiempo en que los espantos salen a rebuscarse, ¿sí? Es decir, el abajo está arriba, o está en nuestro plano ordinario, muy cerca, muy a punto de manifestarse, así que ojo, ¿sí? Era como una manera de expresar esa dinámica permanente sobre la cual hay que estar mirando, hay que estar leyendo. Digamos, tenemos esta guía que nos da Gaby, pero hay un punto que tenemos que tener en cuenta permanentemente de cambio, o sea, cuál es el contexto y qué es lo que queremos. Y que también se da en los alimentos, o sea, hay tiempo en que la comida llena y hay tiempo del hambre, ¿cierto? Sí, cuando está escaso, cuando está escasa el almacén, cuando hay algún tipo de escasez en general también, si ha habido una plaga, etcétera. Entonces, también cambia la condición. Sí, o a nivel muy directo, si yo me como una fruta en la mañana, esa fruta tiene unas condiciones, ¿sí? Si lo podemos decir, podría ser de otra manera, pero podríamos decir tiene una arriba, es decir, sus vitaminas, su frescura, está con el rocío, está con el fresco, sube con el sol, ¿sí? Pero si la tomamos en la tarde, mucho dulce, ya esa misma fruta no opera igual en el organismo. Entonces, hay un girar permanente de estas direcciones, ¿vale? Otro elemento que recalco yo mucho cuando comparto con los compañeros es que cuando tomamos como referente la historia y hablamos de la historia de nuestros ancestros, hay que tener en cuenta que la historia ancestral, la historia contada por nuestros mayores, no está tanto en función del tiempo, o está un poco en función del tiempo, pero muy, muy en función de la territorialidad del espacio, ¿sí? Y no es tanto cronológica, porque es un caos cronológico, si uno quisiera ver cómo fue la forma del origen, por ejemplo, en los Teapoco, en los Sicuani, cómo fue el origen, qué fue primero y qué no, son versiones, ¿sí? Pero lo que no cambia, en general en esas versiones, es lo que sucedió en el espacio, es decir,
cómo se apuntaló el territorio y cómo se formaron las aguas, quién rige las aguas, qué pasó con los peces, las montañas, las rocas, o sea, los fundamentos del territorio son dichos, y de la ética, son dichos ahí en la historia. Entonces no es tanto temporal, sino espacial. Entonces, la historia nos ayuda a enraizar esto que nos dice, lo que nos dice Gaby, estas direcciones, ¿no? Habla de cómo se apuntaló y cómo se tejió el mundo. Es decir, los ancestros tienen la palabra ayer y la tienen hoy, ¿sí? Todo esto, entonces, en nuestros momentos de ofrenda es clave para enraizar y que quede centrada tanto nuestro ser como la ofrenda que estamos haciendo, o nuestras ceremonias, o nuestros trabajos. Hay un antes, una hora y un después, ¿no? Y las señas, entonces, es un aspecto que podemos mirar afuera o podemos observar en el cuerpo. Si hay el enraizamiento adecuado, las señas entonces empiezan a hablar en el cuerpo. Ya vamos para allá. Entonces, el cuerpo tiene el reflejo de estas direcciones, ¿sí? Hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, y los peligros, ¿sí? Que implica, o las características de la vida, la expectativa, lo que puede ser. Es aquí muy conocido de los mayores caucanos de la zona andina del sur. Son maestros en la lectura de señas. Como ustedes saben, aquí llevamos bastantes décadas de guerra y para los caucanos leer las señas es algo fundamental. Y todas las personas lo leen, no son solo los sabedores. Y las pueden ver en el exterior, en las montañas, en las flores, en los cantos de las aves y demás, pero también están en el cuerpo. Estas señas en el cuerpo se activan muchísimo cuando estamos en nuestro trabajo y en nuestra práctica permanente a través de las ceremonias, ¿sí? Y llegan a ser tan específicas. Entonces, por ejemplo, me explicaba un mayor, decía, si de pronto la seña le llega acá, o sea, es como la seña, para ellos es como un pulso. Uno siente como algo que camina, ¿sí? Como tocar el cuerpo, ¿sí? O algo que brinca en el cuerpo, o un chispazo en los ojos. Depende de la persona, aprende a mirar determinadas señas. Es también a veces un talento que se especializa en algunas personas. El mayor me decía, si le llega acá, ojo, porque puede haber una traición y están cerca, ¿sí? De pronto sube esa seña, sube el movimiento, tienes una sensación que sube por el lado derecho desde el pie hacia la pierna, sube la seña, este trabajo que estamos haciendo viene por el lado derecho, es positivo, va a ir bien, ¿sí? Decía, si la agarra por acá, ojo, le van a traicionar a la gente, lo van a agarrar, o sea, la justicia o la guerrilla o la mafia lo está persiguiendo, pilas, ¿sí? Entonces, era de una especialización en términos de su contexto de paranoia, en un contexto propio colombiano, para definir su mundo, o sea, está enraizado en su tradición y en su contexto, ¿sí? Entonces, este es un punto clave. Entonces, siempre que hagamos nuestros trabajos y tengamos en cuenta estas orientaciones, estos sentidos que nos habló Gaby, las señas deberían emerger, ¿sí? O debemos, seguramente emergen, de pronto no podemos cuidar, ¿sí? Entonces tenemos que estar en la jugada de cómo se está expresando el fuego, cómo se está expresando el viento, cómo se está expresando el cuerpo, ¿sí?
etcétera. Volvamos al Sol. Cuando hablamos del Sol, entonces, él, según el tiempo, está cambiando. Entonces, el Sol en un momento dado tiene es como el regidor del fuego, ¿sí? Podría ser esa orientación, ese lugar del fuego. Acá en la tradición se habla, el Sol tiene varios nombres, no solo el Huámeto, como escribimos allí, se habla del Isotón o el Icotian, el ser que es tibio, el ser que es fuego, el ser que es candela, el ser que calienta. O sea, como que cada carácter viene a ser una persona diferente. ¿Sí? Y con cada uno entonces implica un relacionamiento, una conversa específica, ¿no? Entonces, el fuego es algo tan especial, ya sea que hacia dónde vamos del fuego, porque el fuego es volátil, es difícil de gobernar, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el lugar del fuego en nuestra ofrenda o en nuestra atención, el momento de alinear? Entonces, estamos hablando de que el fuego que va a limpiar, el fuego que transmuta, el fuego que va a quemar, que va a arrasar, ¿cierto? Cuando hay que cauterizar la herida, por decir algo, ¿sí? El fuego que ablanda, ¿sí? Y mezcla sabores, ¿sí? Y permite la alimentación, que permite la nutrición. Los mayores antiguos hablaban del sol es el quemador de la tierra, el secador de la tierra, ¿sí? Es decir, que como el mundo en origen era solo mar, gracias al sol hubo la humedad, encontró en la tierra un balance para hacer la semilla. Entonces, ¿cuál sería entonces ese fuego? ¿Qué necesitas transmutar? Este fuego del que hablamos es fuego que alumbra o es fuego que quema. ¿Mm? Bueno, no sé, tengo algunas 3, 4 cosas más, pero no me quiero extender tampoco más de la cuenta. Entonces ustedes me dicen ya y ya. Como quieran, por mí seguimos, pero no sé, hemos pautado un tiempito, pero por mí está re interesante. Vale. Entonces, bueno, voy a avanzar un poco en este sentido y cerramos. Tener atención en estas pautas de orientación también me parece importante que no se nos vuelva algo procedimental, ¿cierto? Y lo digo por carne propia, porque lo he vivido mucho en trabajos a veces con los compañeros y se mira, es como que a veces me acuerdo del saludo a la bandera en el colegio, ¿no? Sino que esto debemos tener conciencia de que si hablamos adelante es que emerge adelante, ¿sí? Si hablamos de ese viento o de ese ucupacha, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos llamando? ¿Sí? Entonces, saludar al territorio. Quería compartir un poco esta parte porque me parece que fue una orientación pues maravillosa del maestro y la quería compartir acá. Tenemos que hacer permanentemente estas lecturas de nuestro espacio, estas lecturas de territorio. Una herramienta fundamental es esta de tener claras las direcciones y el momento de lo que es hoy, de lo que sucede hoy, de lo que necesita el territorio, es algo que me parece fundamental. Entonces, saludar a los lugares y a los ancestros. En cada lugar sería diferente, pero siempre es algo que hay que hacer. Entonces, decía el maestro, en la vibración de palabras, mueva
y ordene de alguna forma el territorio, implica que tú deberás respetar la decisión del territorio de ser la unidad que él es, ¿sí? Pero también la unidad que el territorio quiere ser. ¿Sí? Estamos hablando de la gente lugares y que estamos mirando cómo es la gente lugar. Entonces, el cambio y la transformación que también ha de presentarse en el territorio, la pretensión de que el territorio debe ser, por ejemplo, igual que todo o al mismo tiempo para conservar su unidad, es una pretensión de los seres humanos. Como también puede ser una pretensión querer que el territorio cambie a formas que el hombre quiere instaurar ahí. Cuando cantes al territorio, pregúntale como si fuese gente que tú tienes al frente y le miras su rostro. Míralo como la unidad que es ella conjunta, ¿sí? Con todos sus elementos. Mira cómo es esa unidad que es conjunta y que hace parte del crecimiento de tu propia unidad, de tu propio ser, ¿sí? De tu propio ser, gente humana. No cantes al territorio como si fuera algo ajeno a ti, ¿sí? Entonces, cuando hablo de centro, implica de que como célula de este gran cuerpo, ¿en qué lugar estoy? ¿No? Por eso cuando caminas el territorio debe ser los pies en la tierra. Reconociendo el rostro del territorio, lo miras. Al caminar a la tierra, reconoces el territorio y su unidad y eres uno con la tierra. Si lo reconoces. Si reconoces el territorio como es, eres uno con él. Entonces, la recomendación un poco es eso, ¿no? Tener en cuenta los cambios, las necesidades puntuales, actuales del territorio. Sí, quizás sin añoranza, quizás sin nostalgia, ¿no? Sino con el reto de la cara que tenemos ahora y del rostro que tiene el territorio hoy, ahora. Entonces, estas direcciones, esta direccionalidad, se perciben desde el cuerpo, pero más todavía desde la corporalidad. Es decir, implica dimensiones emotivas, dimensiones psíquicas, dimensiones memorias, historias, imaginación. El centro es el corazón, ¿cierto? Sería el corazón enraizado, la dimensión mayor de ese centro. Entonces, al saludar y ofrendar es llamar amorosamente a la gente lugares, a la gente energías, a la gente antigua. El corazón es el centro. Si conectamos para fomentar mezquindades, ideas personales, proyectos que no están beneficiando en lo colectivo, tal vez será la frustración, ¿no? Entonces, ese corazón enraizado naturalmente será amoroso y amplio y estará en minga. La minga es obvia en el ser humano, ¿sí? No debería ser propia de la cultura de la gente andina, sino que es lógica en el ser humano, ¿sí? Busca compañía y trabaja en colectivo, para un colectivo, ¿sí? La unidad, entonces el centro sería ¿cuál? La unidad yo o la unidad mi familia o la unidad mi grupo, ¿sí? Mi territorio, ¿sí? Mi espacialidad. Entonces, orientarse sería, iba a decir, orientarse es con la orientación. O sea, hay que orientarnos en la orientación. Ser centro no es ser mayor, ¿sí? Pero estar en el corazón es estar sería mayor porque está en el lugar que corresponde, ¿sí? En el reconocimiento de la unidad como es, de los otros y de los lugares.
ese corazón enraizado en direcciones sería recuperar el contacto con nosotros mismos en conjunto, ¿sí? Para terminar, entonces diría, ¿para qué nombrar algo tan obvio? Adelante, atrás, el pasado, el futuro, lo potencial y lo concreto, ¿sí? Cuando hablamos de las direcciones, es un nombramiento del espíritu del camino, ¿sí? Del tejedor del camino espiritual, del buscador, del inquieto, ¿sí? Implícitamente, si lo hacemos de corazón, buscando esa raíz, inmediatamente se abre un umbral. Es un umbral, ¿sí? Es una jamba. Entonces, las direcciones implican es que estamos conscientes del camino, del umbral, y que estamos en conciencia de entrada entre las dimensiones que suceden en esas direcciones, articulados, como digo, el corazón, la palabra y el hacer. Y ahí sí dispongámonos a la siembra. Llámese el proyecto, la ofrenda, el amor, no sé, la familia, el trabajo, qué sé yo. Vale, era esto como lo que quería acompañar a la Gaby. Muy lindo, muy interesante ambos, todo lo que nos contaron, los saberes que nos transmitieron y bueno, creo que cada encuentro va a ser mucho más rico y la próxima vez que estemos todos juntos, ya sea en un Watunaku y en algún encuentro, vamos a llegar con saberes mucho más en la cabeza y va a ser hermoso. Y aquí a la orden. Gracias, Martín. Yo quiero comentar algo. ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? perfecto, yo sí. Bueno, sí, bueno, antes que nada, digamos, agradecer las enseñanzas que nos están comunicando Gaby, Martín. La verdad que un privilegio poder compartir esta charla. Nada, quería comentar 2 o 3 cositas de lo que me surgieron de lo que estuvieron comentando. Una es el tema de lo que decía Martín del adelante y del atrás, ¿no? Y cómo, digamos, en el mundo ese sentido está cambiado con respecto a lo que es nuestra cultura general. Solamente recordar que en el caso, por ejemplo, de los animales, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que las patas de adelante son, creo que se le llama ñaupa chaki, ¿no? No sé, Giovanita me corregirá, creo que no sé si chaki se aplica a los animales, pero es ñaupa, la pata de adelante, y quepa, la parte de atrás. Y ñaupa, o sea, ¿por qué está adelante? Las patas de adelante son ñaupa, que es sinónimo de pasado, ¿no? Y bueno, ñaupa y ñahui tienen la misma raíz, ¿sí? Ñaupa es pasado y ñahui son los ojos. Pues lo que tenemos a la vista es el pasado, ¿sí? Sí. Es lo único que podemos ver. Nosotros no podemos ver el futuro está en nuestras espaldas, ¿sí? Y por eso es que, digamos, la figura esa de el niño que va a las espaldas, ese es el futuro, ¿no? Me parece que son 2 figuras que nos ayudan a aclarar un poco el tema de cómo se ve en el mundo andino el tema del futuro y el tema del pasado. La otra cosa también, el tema de las direcciones que hablaba Martín, que, digamos, entre las direcciones y cómo pensar el tema de las direcciones para dirigir nuestros pensamientos, ¿no? También una cosa que me llamó la atención, como en el mundo andino y sobre todo hay digamos, como si fuera una historia, en el sentido que cuando llegan los colonizadores al Cusco, ¿sí? Y le preguntan a los amautas locales cómo era la figura del Cusco, el español se imaginaba que le iban a describir una ciudad con sus diferentes barrios, etc. Y la primera descripción que hubo fue un punto, un centro, que era el Coricancha, con una serie de radios, ¿no?
de líneas. De direcciones, sí. Y nadie entendía nada, por lo menos los españoles no entendían nada, de esa descripción. Y en realidad lo que intentaban comunicar es que desde ese centro existen líneas donde están uniendo sitios sagrados que son las huacas y que son esas líneas se llaman seques, ¿sí? Seques o seques. Entonces, eso, el Capañán también es un seque, ¿sí? También es una orientación, también es un sitio sagrado, ¿no? Es como decir los musulmanes que dirigen su pensamiento a la Meca, también en el mundo andino existe una direccionalidad, existe una... Por eso también está la línea de 45 grados dentro de la chacana, ¿no? Es como haciendo referencia a un seque, a una orientación, a una línea que une puntos que son sagrados, que son valiosos dentro del pensamiento andino. Y por último, nada, quería comentar también algo que hacía referencia Martín, en el sentido que, bueno, el territorio, ¿no? Algunas veces nosotros hacemos referencia a un ayllu, y el ayllu algunas veces somos nosotros, ¿sí? Somos gente. Pero esto que nos está diciendo Martín es que entre la gente no está solamente la gente, sino que están los apu, ¿sí? Y que se conversa con ellos y en un vínculo como gentes, ¿no? Y ayllu como espacio para el buen vivir, ¿sí? Y en ese espacio para el buen vivir no solamente hay gente como la entendemos, sino que están los apus, están obviamente los ríos, están las plantas, están los animales, con quienes nos vinculamos para el buen vivir, ¿no? Nada, yo creo que eso y la último, el tema de cuando Martín hacía referencia al Yanantin, ¿no? El Yanantin como los opuestos que caminan juntos, ¿no? Está en lo ceremonial andino, está el Yanantin en todas sus, digamos, en todas sus manifestaciones, y también tengo entendido, porque siempre hablo de todas estas cosas como un aprendiz, o sea, yo también pido disculpas de si por ahí no es lo correcto lo que yo hablo, pero soy un caminante, ¿sí? Está el tema del Masantin, ¿no? El Masantin, de que viene del Masi, Masi del par, ¿no? No solamente está el Yanantin entre los opuestos que caminan juntos, sino también está el Masantin, que son entre los mismos, entre los iguales, ¿no? Entre los colegas, entre dos personas del mismo género, etcétera, etcétera. Que también hacen al vínculo de lo que cuando se emprende un camino en este tema de, digamos, de la revitalización de lo andino, ¿no? Nada, quería comentar esas 3 o 4 cositas que se me ocurrieron. Yo ajustaría un poco lo que estás diciendo, Marcelo, tomando desde el principio, o sea, este ñahui, diríamos nosotros, ese itajuto, ese ojo del mundo, esa apertura, es un poco los trabajos que vienen adelantándose en general, no solamente aquí en este año, sino que hay un trabajo colectivo que se está dando. Diría, es hablar, es decir lo mismo cuando decimos abrir los ojos, es lo mismo que decir abrir los caminos, y es lo mismo que decir investigar la historia. Sería si uno va a un contexto lingüístico ancestral, es casi lo mismo, es abrir puertas. Me abriste las puertas del conocimiento, me abriste las puertas de un lugar, ¿sí? Porque eso me permite relacionarme y transformarme en un lugar, es decir, un conocimiento, ¿sí? Y aprender una historia, ¿sí? Entonces, abrir caminos, abrir los ojos, investigar, son hebras de la misma tela, ¿sí? Igualmente, ese investigar, cuando miramos en esto, a veces las personas nos sentimos más cercanos o más lejanos
como a partiendo de un mestizaje, o qué tanto lo soy, qué tan ancestral soy. Cuando se habla de la familiaridad en la tradición Jivi, en la tradición del llano colombiano, ellos hablan del momovi. Momo significa nieto, pero las pacarinas, es decir, los seres de origen, es como decir, yo soy Bajú Momo o Bajú Momón, o sea, yo soy nieto de la sardina, como un pescado de laguna. Entonces, cuando se va a eso, habla inmediatamente de su linaje, de su genealogía, diciendo, enraizándose a la tierra, al lugar donde vive. Y el carácter, porque no es lo mismo un tigre que un pescado, porque todos sienten diferente, tienen querencias diferentes. Entonces, estas investigaciones que hacemos, estamos mirando nuestros antiguos linajes de lo que hacemos parte, o sea, de ese gran tejido, ¿no? Vale. Bueno, yo quería acotar, Marcia, lo que has dicho entre los tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro, que un sanador es aquel que puede viajar al pasado y llevarte a ver tu infancia para sanar una herida, por ejemplo, o también puede llevarte al futuro a que escuches a tu guía. Y tu guía eres tú mismo, pero del futuro. Es el Marce mucho mayor, que le habla al Marce de aquí, ¿no? Entonces ese viaje en el tiempo es precioso, ¿no? No es lineal, ¿no? Porque uno puede estar adelante o el otro atrás, como decías. Muy lindo. Muy lindo. No sé si les parece para que, bueno, después coordinemos para el próximo encuentro. No se te escucha, Elenita. Ahí se escucha, Elenita. Hola, quisiéramos para la próxima reunión, que sería el 13 de septiembre. De los que estamos aquí presentes, necesitamos 2 personas que nos puedan compartir sus experiencias, la que ustedes crean por conveniente, pero necesitamos un hombre y una mujer. Por favor, Buenas. Sí, todos son sabios. Hola, no sé si me escuchan. Y Ale, sí, adelante. Adelante, Alejandra, ¿cómo hola. están? Buenas tardes. Nosotros habíamos propuesto compartir para la próxima con Marcos, Sí. Qué lindo. así que nos apuntamos. No se escucha. Que nosotros con Marcos habíamos hablado, habíamos propuesto de seguirles, así que nos apuntamos para la próxima. Está bien, entonces Alejandra y Marcos. Para la próxima, y la que inicie y coordine todo sería Giovanna. No. Giovanna. Giovanna. Está paralizada. Entonces, para el 13 de septiembre, domingo 13 de septiembre a las 5 de la tarde, volvemos a reencontrarnos y estaríamos escuchando a Alejandra, que está en México, y a Marcos, que está, dijo que estaba de viaje, pero que estaba escuchando y que el internet le era muy, muy malo, pero estaba oyendo. Entonces, gratitud a cada uno de ustedes, agradecer a la Madre Tierra, a Lapu Ausangati, Salcantay, Pachatuzán, Guanacauri, al gran Apu Yuyayacu de Argentina, al Apu, ¿hay algún Apu de Colombia, Martín? Sí, claro, bueno, hay muchos, pero quiero nombrar ahorita uno muy especial que vino esta semana, se llama Cusillaco.
Cusillaco Ay, es en qué lengua. lindo, Cusillaco, el agua alegre. Sí, sí, vino y entregó un dibujo, dijo algo sobre esto y se manifestó un dibujo y hablaba, dijo, soy Cusillaco. Ay, qué Oh, qué lindo. lindo. Cusillaco con el Cusillaco. Yuyayaco. Ujú. No, Sí, entonces, yo quisiera comentarles que, bueno, en algún momento tengo previsto comentarle algunas cuestiones relativas a Tunupa, ¿no? perfecto. Y bueno, siempre hacemos referencia a la Apu Tunupa y en la propia comunidad que vive a los pies del Tunupa, el Tunupa no es un Apu masculino, sino que es un Apu femenino, ¿sí? Así es. Que me parece que es algo bastante raro dentro del mundo andino. Creo que también hay un Apu Simona, ¿no? No sé si habrá otro, pero me llamó mucho la atención un Apu femenino. Y me contaron ahí, cuando estuve en Salinas de García y Mendoza, toda la historia de Tunupa, mujer, doncella, que huyó a esos lugares. Y bueno, un poquito sobre eso también le voy a comentar cuando me toque el turno con mi compañera, cuando, obviamente no sé si será el siguiente turno o cuando usted lo planifique. Seguiremos esperando. Marcelo, te tocará después de Alejandra, o no sé, Gabriela, ¿quién está en el rol? Como esté planificado, Sí. no hay problema. En la lista que tenemos está Alejandro, Marquito, Marcelo, Cristina, Giovanna. Giovanna, ¿con Creo quién? que esos son los que me acuerdo en este momento. Giovanna con Carlos que habla. O sea, el Yanantin de ese momento es con mi compañera Cristina. Muy bien. No, es como ustedes gusten, ¿no? Como guste. Ajá. Bien. Como gusten. Yo les mandé la lista de todas las personas que se habían anotado y es que coordinen, ¿no? Así como Lale ha coordinado con el Marquito y dice yo con ella. Ya pues, internamente pueden coordinar, pero tienen que ser par, Yanantin, Bien, Gary bien. Warmi. Y el José también, que no se haga ahí el escondido. También Sandra. Ay, y el Carlos, que nos hable del tabaco. Ujú. ¿Carlos? Sí, sí, Anita, cuando Listo, ustedes lo dispongan. nos tienes que hablar del tabaco, pero tienes que buscar tu Yanantin, no sé con quién lo harás. Será la coca, porque si es con el tabaco, será con la coca que converse. Tabaco y coca. Sí, de la coca mejor. ¿Con la coca o el civil? O el yopo. Sea, pero También, sí. tienes que hacerlo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bendecida noche. Amor Cariño y vuestros agradecimiento. corazones y mucha protección Gracias. para cada uno de sus hogares. De la Abrazos para familia, todos. de todo Sí. el Tahuantinsuyo Ven, y de Mateo, toda la despídete. Madre Tierra. Que sigamos Mucho adelante. cariño para todos. Ecuador, Perú.